Sí, realmente sorprende que no venga incluido en la agenda de este día la ley del presupuesto para el año 2022. Entiendo que la Comisión de Hacienda quedó abierta, podría sesionar este mismo día para introducir ese dictamen. Me sorprendería mucho si se cerrara el año sin la aprobación de este proyecto de presupuesto, dado que todos los planetas están alineados, es decir, aquí solo se trata de que la bancada SIAM valide el presupuesto presentado por el Ejecutivo. En cuanto al decreto que se aprobó ayer para autorizar emisión de deuda nueva para cubrir el déficit del presupuesto, también economistas y el estudio que hemos hecho reflejan de que ese financiamiento será insuficiente para lo que se ha proyectado y ciertos supuestos del presupuesto como lo que pretenden obtener en ingresos, la subestimación de subsidios y el incremento del gasto corriente, francamente revelan un presupuesto que no está pegado a la realidad. ¿Cree que ha sido discutido esta propuesta de presupuesto en la Comisión de Hacienda? Yo creo que desde que inició con muchas irregularidades. Vino el ministro de Hacienda, presentó el proyecto y ese proyecto lo desconocimos por semanas. No podíamos tener una copia para empezar a estudiarlo, para empezar a discutirlo. Y en la comisión han desfilado ministros, funcionarios públicos que han de alguna forma justificado las asignaciones. Pero en cuanto a prioridades, este presupuesto también tiene muchas inconsistencias e incongruencias con lo que pretende el gobierno o con lo que han impulsado mediáticamente. Vemos un incremento de casi el 220% para la presidencia de la República, un incremento igual sino más significativo para el RNPN, para autónomas como CEL y CEPA. Y hemos visto reducciones en el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y Obras Públicas. Entonces, sí hay bastantes inconsistencias con el proyecto. ¿Lleva pago para deuda también? Sí, también se han conocido cifras de que la deuda pública del país ha alcanzado cifras bastante altas, casi un 85% del PIB. Y queda, de hecho, hasta una admisión por parte del ministro de Hacienda de que indudablemente las finanzas del Estado se encuentran en un momento complicado, pero no hemos visto, por lo menos en la propuesta de este presupuesto, que esté eso de alguna manera congruente con esta realidad financiera y fiscal del país. Al contrario, incrementa el gasto en remuneraciones del Estado, gasto que con el tiempo se vuelve permanente y a mi juicio pues insostenible. No, también está pendiente la elección del fiscal general de la República, que Sí. en teoría ya había dictamen, pero parece que pues hubo algo, se retiró de la plenaria anterior y todavía no se ha elegido ni tampoco está previsto que se vea en esta plenaria. Sí, bastante irregular el movimiento que ha habido con esta decisión. Primero se saca de la agenda de la plenaria anterior para enviarlo nuevamente a estudio de la Comisión Política y vimos que la Comisión Política de hecho no sesionó esta semana, pero sí viene incluido el dictamen en la agenda de esta sesión plenaria. Por tanto, se puede esperar que el proceso que se han inventado, porque no está reglamentado en nuestro reglamento, para elegir funcionarios, y en este caso fiscal, se hará por mayoría. Y veremos si en algún momento convocan a la Comisión Política, salen las famosas listas o las propuestas de los grupos parlamentarios que deciden participar de este proceso ilegal y luego se elige. Mi predicción es que se se le extienda o se le renueve el mandato al actual fiscal general. ¿Usted no apoyaría eso? No, no lo apoyaría. Diputado, la agenda también incluye la aprobación de la ley de agua, de la cual ayer se dictaminó. ¿Cuál es su opinión sobre al final cómo ha quedado todo el articulado y algunas cosas que de última hora ayer se metieron? Esta es quizás una de las decisiones más trascendentales, de mayor impacto para la vida de todos y todas los salvadoreños. Realmente, luego de casi 2 meses de inactividad, de no haber sesionado la comisión especial encargada del estudio de esta ley, de repente ayer sesiona de manera sorpresiva, hace algunas modificaciones, si bien es cierto, en positivo
como lo podría haber sido el incluir a las juntas de agua dentro de este marco normativo que no estaba, que las excluía. Pero sí, dentro de la forma de cómo se ha llevado este estudio y el debate o la falta de debate que ha existido, sí tenemos serios cuestionamientos. Ahora bien, el país por más de 15 años, diferentes sectores, organizaciones, la sociedad en general, ha pedido un marco normativo que regule, que proteja el recurso hídrico en nuestro país y simplemente no ha habido la posibilidad de crear consensos políticos. Y yo creo que principalmente por motivos políticos, ideológicos y porque también habían intereses, por un lado intereses de bloqueo, por otro lado intereses de perpetuar el conflicto alrededor del tema del agua, que no se ha podido decidir. Hoy una fuerza política controla todo y la ley que se aprobará será la ley que ellos han propuesto. A mí me encantaría apoyar este proyecto por la necesidad y la urgencia que tiene el país de tener un marco normativo. Pero dado este elemento de sorpresa y de última hora que han querido impulsar esta ley, todavía estamos evaluando si esto será posible. Yo no conozco ese documento final como quedó aprobado ayer en la comisión y ojalá estaría abierta a la bancada CIAN a escuchar las propuestas de la oposición, porque sí creo que quedan bastantes vacíos y bastantes temas por normar con una ley que claramente no se le ha dado el estudio requerido y por tanto tiene deficiencias. Diputado, sesionó justo después que recibió la Carta de Naciones Unidas. ¿Qué opinión le merece eso? Sí, me parece que han tomado en cuenta algunos elementos de la Carta de Naciones Unidas, como por ejemplo haber incluido el derecho al saneamiento, que era indispensable para un proyecto de esta naturaleza. También la Carta de Naciones Unidas manifestada la diferencia que había entre los permisos de 15 años que se le otorgan a empresa privada, pero que las juntas de agua únicamente se podrían extender permisos por 5 años. Entonces vino la comisión y decidió darle 15 por parejo a todos. Pero los fundamentos técnicos detrás de eso, además, los reclamos de varias organizaciones que consideran que su plazo es demasiado amplio, me parece que son puntos importantes a considerar, que a lo mejor este día podría llegarse a un acuerdo. Diputado, ayer la Comisión de Hacienda aprobó, en este caso estarían viendo si este presupuesto seguiría siendo desfinanciado para 2022. Completamente con ese análisis que hace dentro de su pregunta, sí considero que el presupuesto está desfinanciado, sí considero que no podemos seguir bajo este esquema de por tan buena que parezca la inversión pública, seguirla financiando a través de deuda, me parece que es algo insostenible y al final de cuentas lo vamos a tener que pagar. Si van a querer seguir emitiendo deuda, pues al menos que nos expliquen cómo pretenden pagarla. Si es a través de un incremento de impuestos, si es a través de la toma de los fondos de pensiones de los salvadoreños o qué. Pero de momento no sabemos cómo se va a cubrir ni la brecha fiscal, que claramente tendrá una más amplia la proyectada del presupuesto, ni cómo vamos a cumplir con todas estas obligaciones de préstamos que se han utilizado inclusive, como ya lo decía usted, para fondos diferentes a los cuales han sido aprobados. El último ejemplo creo que fue la sesión plenaria pasada, donde se había aprobado un préstamo con el BESIE por más de $200 millones y se utilizó para pagar devoluciones de impuestos, IVA, ISR, etcétera. Claramente no fue aprobado para eso el proyecto de deuda. En ese tema precisamente de multilaterales y préstamos, el fin de semana el presidente del BESIE, Dante Mose, compartió una gráfica en la que explicaba los desembolsos que el banco ha tenido con los miembros del banco durante todo el año. Lo destacado es que El Salvador se lleva la mitad de todo lo desembolsado a toda Centroamérica y se le ha entregado más de lo que inclusive el mismo banco asegura que le ha aprobado, porque son más de $1.000 millones. ¿Qué opina de esa cifra, tomando en cuenta pues lo que nos acaba de mencionar sobre la manera en que el gobierno ha usado estos préstamos? Sí, curioso ese dato y la relación que tiene el BESIE con la actual administración. Yo creo que aquí hay irresponsabilidad tanto de quien está adquiriendo los préstamos como también de quien nos está otorgando.
y en ese caso también hemos visto que el BESIE ha sido también irresponsable en países vecinos como Nicaragua. Y vemos por otro lado el Fondo Monetario Internacional y el gobierno aún no llegan a un acuerdo para obtener $1.000 millones que se había proyectado el Estado salvadoreño de obtener. Y pareciera que ahí creo que hay una clara diferenciación entre un prestamista responsable y uno que no lo es. Gracias, diputado. Gracias.